Imaginen que en lugar de estudiar una tribu en una isla remota, el etnógrafo del siglo XXI decide estudiar grupos de Telegram donde discuten sobre si la Tierra es plana. Su trabajo sería desmentir cada uno de sus argumentos con datos de la NASA. La respuesta es no, y aquí vamos a mostrar por qué. Mi nombre es Bárbara Art y junto a Sofía Delgado vamos a hablar sobre la etnografía en tiempos de posverdad. Para entenderlo, primero tenemos que volver a los orígenes de la etnografía, con Bronislaw Malinowski y Rosanna Gruber. Antes de Malinowski, los antropólogos eran investigadores de sillón. Mandaban cuestionarios. Antes de Malinowski, los antropólogos eran investigadores de sillón. Mandaban cuestionarios a misioneros y funcionarios coloniales, pero nunca pisaban el terreno. Malinowski rompió con eso. Durante la Primera Guerra Mundial quedó confinado en las Islas Trobriand y en lugar de quejarse hizo algo revolucionario. Bajó de la baranda del funcionario y acampó en medio de las chozas. Él decía que el etnógrafo no debe vivir con otros blancos, sino entre los indígenas, en contacto estrecho, y su gran obsesión era captar el punto de vista del nativo. Para eso identificó 3 pilares fundamentales: documentar la estructura social como las genealogías, registrar los imponderables de la vida cotidiana, esas rutinas que nadie cuenta en los informes, y lo más difícil, aprender la lengua para entender su mentalidad. Su estudio del Kula, ese intercambio de collares y brazaletes, demostró que en realidad no era más que solo un simple trueque, que en realidad era un sistema complejo de prestigio, magia y relaciones sociales. Pero el método de Malinowski tenía un pequeño problema. Creía que el investigador podía ser un observador neutral, como una mosca en la pared. Aquí es donde entra Rosanna Gruber. Ella nos dice que la etnografía no es un espejo de la realidad, sino una construcción intersubjetiva. Gruber nos obliga a preguntarnos: ¿cómo influye mi género, mi clase social, mi nacionalidad con lo que estoy viendo? ¿La gente me dice la verdad o me dice lo que cree que quiero oír? Eso es reflexividad. Entender que el conocimiento se produce desde una relación y que el investigador es su principal instrumento de trabajo. Ahora bien, ¿qué pasa cuando aplicamos esta forma de conocer tan situada y reflexiva a un mundo donde la información parece estar en guerra? Nosotros proponemos un enfoque actual: la etnografía como herramienta para descifrar la posverdad. ¿Qué es la posverdad? No es simplemente mentir. Es un fenómeno donde los hechos objetivos pierden fuerza frente a narrativas emocionales y creencias personales. Y aquí el etnógrafo tiene una ventaja brutal por sobre un periodista o un científico actual. No le interesa tanto demostrar que algo es falso como entender por qué alguien cree que es verdadero. Pongamos un ejemplo concreto. Estudiemos a un grupo de negacionistas del cambio climático. Un enfoque positivista llevaría gráficos de temperatura y estudios del IPCC para refutarlos. Probablemente no serviría de nada. En cambio, el etnógrafo hace lo que Malinowski hizo con el Kula. Se mete en sus foros, se gana su confianza, escucha sus historias y descubre que su negación no es ignorancia, sino que está anclada en redes de confianza: su familia, su pastor, su partido político, y en un miedo profundo a perder su identidad o su forma de vida. Aquí conectamos con Clifford Geertz, que a pesar de que es una lectura de la otra premisa, también nos sirve muchísimo. Y que es que Geertz decía que la cultura es una trama de significados que hay que interpretar. Y es que para el negacionista, el hecho no es un dato científico, sino que es la lealtad a su comunidad. Y en la etnografía, entonces, produce una descripción densa de esa trama de significados, mostrando que aunque la premisa sea falsa, el sufrimiento o el dolor que la sostienen son reales. Y para darle más peso a esto, nos apoyamos de 2 autores adicionales. Por un lado tenemos a Bruno Latour, quien en Reensamblar lo social nos dice que los hechos científicos no caen del cielo, sino que se construyen en redes de laboratorio. Y si estas redes de confianza se rompen, el hecho científico se debilita. Por otro lado, tenemos a Ulrich Beck, con su Sociedad del Riesgo. Nos explica que vivimos en un mundo tan incierto, con pandemias, con crisis climáticas, que la gente abraza las teorías conspiranoicas para sentir que están, digamos, recuperando el control sobre su destino. Así que nuestro enfoque personal es este. La etnografía en tiempo de posverdad no es un mecanismo para desenmascarar al otro, sino que es un puente de traducción cultural. Nos permite entender qué necesidad social está cubriendo una creencia falsa.
Nuestra postura es que la etnografía no tiene que elegir entre ser objetiva o ser activista. Su fortaleza es precisamente mostrar su complejidad. Y siguiendo a Guber, sabemos que nuestro sesgo existe. No podemos borrarlo, pero podemos exponerlo. Y siguiendo a Malinowski, sabemos que si no entendemos la lógica del otro desde dentro, jamás podremos tender puentes. En un mundo polarizado, donde las burbujas informativas nos aíslan, la etnografía ofrece algo único, la capacidad de exotizar lo familiar, es decir, dejar de ver las creencias del vecino como absurdas y empezar a preguntarnos en qué ecosistema social nació esa creencia. Para concluir, queremos devolver la pregunta: ¿para qué sirve la etnografía hoy? Sirve para recordarnos que el conocimiento social no es un duelo de datos, sino un encuentro de humanos. Malinowski nos enseñó a no juzgar las prácticas de los otros sin entender su contexto. Guber nos enseñó a no confiar ciegamente en nuestra propia mirada. Y nosotros añadimos, en la era de la posverdad, la etnografía nos enseña a no despreciar al que piensa distinto sin antes haber caminado en sus zapatos. Con Geertz usamos la descripción densa para capturar la trama de significados que da sentido a una creencia. Con Latour entendimos que un hecho científico es una red de confianza, y si esa red se rompe, el dato pierde fuerza, aunque sea cierto. Y con Beck vemos que el miedo a riesgos globales, como a crisis, pandemias, empuja a la gente a buscar respuestas simples que calmen su ansiedad. La etnografía, entonces, no juzga al que cree, traduce su lógica interna y el ecosistema social que la sostiene. El mismo tejido. La etnografía es el arte de entender esas redes. Y en eso Malinowski, Guber y los desafíos de la posverdad nos piden ser, más que jueces de la verdad, traductores de la experiencia humana. Muchas gracias.